sé que me ha faltado. Vamos. Sí, que está. Señor Sánchez, ¿por qué leen ustedes a la carrera? ¿Le está siguiendo a su suegra? ¿Cómo dije? No le entendí. ¿Por qué leen a la carrera, digo? Que sale muy rápido para ustedes, no veo ninguna coma, ningún signo para detener. Pero aquí tiene estos signos, incluso estos signos de admiración, hacen que usted deba darle una entonación a la voz, como se dice, de admiración. Se ve que sí. Sí. Aparte está cada línea, por eso es que de pronto ustedes como lectores no tienen lectura comprensiva, porque el y una sola, ¿no? ¿Cuál es su criterio de lo que acaba de leer, señor Sánchez? Me parece un bonito pensamiento, pues me da a pensar que hay ciertas cosas en las que nos están jugando en contra actualmente, pero sabemos disfrutarlas y sabemos salir adelante pese a esas cosas. De la frase que está ahí, no se me desvíe, señor secretario. De eso hay que... A ver, léale nuevamente despacio. El Ecuador es un país raro, duerme tranquilo. Bajo los volcanes llora su pobreza sobre montañas de oro. Canta alegre su música triste. Ahora sí, sobre lo que acabo de leer, ¿cuál es su criterio? Que es un buen pensamiento, Inge. Que es lo que le dije antes, que pese a ciertas cosas, seguimos adelante, como llora su pobreza sobre montañas de oro. Sabemos que... Bueno, a ver, don Sánchez, no sea malito. Láncese un número del 1 al 39 sin pensar. 3. 3. Sí. Señorita Valladares. Sí, Inge, dígame. La misma pregunta que le hice al compañero. ¿Qué opina de esa frase? Para mi parecer, o sea, se refiere a que Ecuador es raro debido a que, o sea, nosotros siempre, bueno, en la sociedad siempre vemos las cosas negativas y pese a ello a que, como bien dice ahí, tenemos montañas de oro, pero aún así lloramos nuestra pobreza y no vemos lo que nosotros tenemos. Eso es lo que prácticamente ya entendí. Bueno. Otro número sin pensar, señorita Valladares, por favor. El 7, Inge. ¿Cómo piensa? Señorita Carrera. Sí, Inge. ¿Cuál es su criterio? Bueno, mi criterio con respecto a esta frase es que nosotros tomamos descanso a pesar de que tenemos volcanes a nuestro alrededor y dormimos tan tranquilos que no nos afecta eso. Y tenemos montañas de oro y no nos fijamos en la gran calidad de vida que tenemos y lloramos nuestra pobreza. Sí. Veamos que sale algún caballero, señorita Carrera, no sea malito, un número del 1 al 39. 18. Vamos con el 18. Ah, sí, ya salió un caballero, señor Gutiérrez. Sí, Inge. Bueno, acerca de la frase es que nosotros debemos ser orgullosos de donde que vivimos, pese a vivir, como ella decía, por volcanes y dormir tranquilos, así. Sí. Puede ser, ¿no? A ver, una pregunta, señor Gutiérrez, ¿por qué dice ahí que duerme tranquilo? ¿Cómo interpreta usted que se duerme tranquilo bajo los volcanes? ¿Qué tan cierto es eso? Es lo que más, es como que se me desvían por acá, ¿no? ¿Por qué dice que duerme tranquilo bajo los volcanes? Es que como se conoce, Ecuador está en la cordillera de los Andes, y ahí están los volcanes, o sea... Vivimos bajo volcanes y muchos de los volcanes están en periodos de activación.
Ya, pero ¿por qué hay bastantes volcanes en nuestro país, en tal caso? Que un poquito, no es tanto por la cordillera de los Andes. ¿Sabe, señor Gutiérrez? No, la verdad no sé. ¿Alguien sabe? Cinturón de fuego del Pacífico. Gracias, ¿no es cierto? Porque el Ecuador forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, que va desde todo lo que es Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, hasta la península, todo lo que da el Pacífico de Estados Unidos y baja por Japón, el Asia, no todo. Incluso se habla que Japón puede desaparecer. ¿Y por qué se duerme tranquilo? Porque al tener una actividad volcánica muy alta, no nos preocupamos. No sé, ya se fueron por otros lados, que no sé cómo. ¿Sí? ¿Qué dice? Luego, llora su pobreza sobre montaña de montaña. Quiere decir que nuestro país tiene minerales, tiene riqueza. Si hablamos no solo de minerales, en agricultura. O sea, el estándar de vida en nuestro país debe ser alto. Y ahorita no tenemos ni para que nos vacunen rápido. Y la culpa la tenemos todos los que están ahí, ustedes como estudiantes y como votantes, y el que les habla también, porque no hemos sabido elegir a presidentes que sean honestos, que sean éticos, y permitimos también que, ¿no es cierto? Canta, dice, y al final se canta. Ahí están los signos de admiración, ¿no? Canta, como decía, qué cosa, y se canta alegre su música triste. Ahí tenemos, pues, bueno, no comparto, por ejemplo, tanto ese criterio, ¿no? Hay muchas personas que dicen que el pasillo, un pasacalle es triste, dice. Son puntos de vista, ¿no? Puede ser que a ustedes les parezca triste, creo que a las nuevas generaciones les parece muy triste, ¿no? ¿Sí? Puede ser. No digo que no, pero son poemas, ¿sí? Muchos de ellos, de las letras, fueron escritos por grandes poetas, no solo del Ecuador, ¿sí? También del Perú, de Colombia, poetas de renombre, ¿sí? Ahora un señor que creo que fue alcalde también de Guamote. ¿Cómo se llama el alcalde de Guamote? Delfín Quispe. Pantacle. ¿Cómo era? De las Torres, cuando fue el atentado. ¿Se ha escuchado esa canción de Arul Laura? Delfín Quispe. ¿Se ha escuchado la canción? ¿Cómo? Cante un poquito. A ver, era cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito, algo así, empezaba ahí. Listo. Y antes, no sé si quién me puede ayudar. ¿Quién habló? El señor Gutiérrez, creo que habla el último, ¿no? Sí, Inge. Ya, don Gutiérrez, hágase un favor, un número del 1 al 39, por favor. El 26. Señorita Núñez Cando. Sí, Inge. Por favor, ¿cómo interpreta esas siglas de LAP? Veamos, ya estamos en sexto nivel, veamos qué tan capacidad de deducción tiene. Tal vez el autor de la frase, pero no se me ocurre quién puede ser. Sí, medio complicado, si tiene razón. No es del autor. Eso significa, cuando yo tengo mis apuntes, frases, desde hace no sé cuántos años atrás, esa frase lo leí en un almacén, ¿sí? Creo que ya hace unos 20 años, ¿sí? Aquí en Ambato, ¿sí? En el centro aquí en Ambato, un almacén. Lo copié, pero no tenía autor. Y bueno, como soy medio locario, cuando no encuentro el autor, le pongo LAP, que significa leído en alguna parte. Si alguien me pregunta, digo, como leí, no decía el autor, no tengo, porque hay que tener cuidado ahí. Los derechos intelectuales, ¿no? ¿Sí? El autor ha sido Alexander von Humboldt, Inge. Ya, muchas gracias. Le anoto, por favor, después un ratito le anoto en mi archivo. Sí, he escuchado del señor, es alemán, ¿no es cierto, compañera? Sí, lo he escrito hace 180 años.
Sí, ve. Desde hace 180 años ya ha escrito eso, ¿verdad? Y ahora estamos en las mismas, ¿no? Sí. Se subió el Chimborazo, algo más o menos, sí. Gracias, señorita. Para eso sirve el Internet. Algo estuve leyendo en conclusiones en que profesores te buscan en el Internet. No es malo buscar en el Internet. Lo malo es no manejarlo éticamente, que es diferente. Y hay que saber diferenciar en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No es como el señor Hidalgo baja la cámara. ¿Qué también estará haciendo, no? Si está a oscuras, ahorita ya sube la cámara. No sé qué andará haciendo el señor Hidalgo. Bueno, vamos a continuar entonces en clases. Señorita Núñez Cándido, ¿puede darnos un número del 1 al 39? 17. Creo que mejor voy a contar al revés. Porque no creo que se ubican, que está bien por arriba, ¿no? 17. Entonces, ya voy. Mejor voy a contar al inverso. A jugarles también Barcelona, ¿no? Vamos, ¿quién toca? Señor Lema. Sí. Hágase un favor, señor Lema, ¿me puede ayudar con una parte de la tarea que les indiqué que consulten? ¿Cómo encontrar el valor inicial cuando las secuencias son de duración infinita lateral izquierda, por favor? Mía hija. Ya está habilitado la pizarra. La verdad yo no lo encontré, traté de deducirlo yo misma porque no encontré nada referente al tema. Bueno, no hay problema, veamos cómo lo ha hecho y podemos aquí entre todos ayudarle, ¿no? Los compañeros, los que eventualmente hicieron la consulta y escribieron algo, ¿no? Sí. Ya comparto la pantalla. No sea malito. No hay problema. Es lo que me gusta, ¿no? Si pueden deducir, deduzcan, ¿no? Como nos decía que era, por ejemplo, una función x de n, ¿Ya? Una secuencia vendría a ser lateral izquierda cuando el valor del unitario cambia de dirección. Entonces los valores vendrían desde menos infinito hasta 0. ¿Ya? Entonces, en esta parte, el menos infinito vendría a ser el valor inicial y el 0 vendría a ser el valor final para el unitario de menos n. No, x de 0 siempre se toma como valor inicial. Pero siga su razonamiento. Ya, entonces, en este caso, nosotros tenemos ya los dos que conocemos. Entonces, traté de sacarle la transformada z de aquí. Ahí está mi hija. Obtener la transformada z, dijo, no, John. Ajá, entonces tendríamos que buscar la transformada z de esta para más o menos tratar de deducirle, porque yo traté de eso. Sí, no hay problema. Continúe, y como decía, luego vemos qué compañero le ayuda, ¿no? Entonces ahí sería sumatorio de infinito a menos infinito de x de n z a menos n del unitario de menos n. Entonces tenemos x de z. Entonces, en este caso tendríamos n menor 0 y 0 n mayor o igual. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entonces, en este caso, el intervalo iría desde menos infinito hasta 0. Tendríamos desde menos infinito menos hasta 0.
tendríamos, entonces aquí hoy tendríamos que cambiar el signo para que cambie lo de acá. 0 elemento positivo, tenemos que cambiar los signos de acá adentro. Sí. De Z a la N. Entonces en este caso ya tendríamos, como decir, la sumatoria para el lateral izquierdo, en el caso de la transformada Z. Entonces, de ahí teníamos el de lo que es en el normal, el que es para lateral derecha. Traté de hacerle por la inversa, o sea, partiendo del otro y tratar de cambiar los signos, y ahí se me descuadra un poco. Y la verdad, sí, llegando hasta incluso a este punto me confundí un poco. Listo. Una pregunta, señor Lemi, ¿por qué no subió al deber? Yo sí subí al deber, pero esa parte no dije porque... No, esta parte, lógico, no, el deber se tiene. Sí, porque la verdad no quería mandar algo que yo no sabía bien, y era algo que yo mismo sí le iba a preguntar. Bueno, veamos cómo nos puede ayudar otro compañero. Y sí, con don John, suelte un número del 1 al 39. 39. No sé. 39. Creo que ya sé a quién le toca, sin necesidad de irme al listado. Dijo que iba a empezar al revés, dije. ¿Mandé? Dijo que estaba contando desde abajo. No, al revés estaba. Ah, que iba a contar al revés. Ah, ya le entendí. Buena sugerencia, porque usted ya le nombraron ese número, ¿no es cierto? No, pero no creo que era en este módulo. No, era en otra materia. Era en otra materia. Y no se salva entonces. A ver, ¿qué opinión tiene de lo que hizo su compañero? Bueno, dije, ¿puedo rayar un poco? Claro, con gusto, tranquila. No pasa nada, es solo un pizarrón. Bueno, en las secuencias que le encontraba para n mayor que n menor que 0 era para el lado derecho. Entonces, en un ejercicio me decía que los puedo representar como n que se vaya bueno, así. Entonces, las secuencias que lo que hacía con los límites, como lo aplicábamos en un ejercicio con usted, era que iría desde x de z. Ay, perdón. Esto es igual a la sumatoria desde n de menos infinito. Perdón, ya le tengo más. Aquí tiene ya su compañero escrito, ¿verdad? No entiendo, dije. Una pregunta, señorita Zapata, como que no le entendí todavía muy bien. ¿Por qué le puso aquí primero n menor que 0 y luego n mayor que 0? Porque este yo lo consideraba para el lado derecho, y en cambio para el lado izquierdo lo estaba tomando como este intervalo, y al aplicar los límites me iba a quedar como en la forma inversa de para el lado derecho. Sino que voy a rayar acá abajo, dije. Porque lo que encontré un ejercicio que me parecía muy más claro era que x de z va a ser... Sí, el escribirlo ahí donde tenía, no solo le estaba haciendo la pregunta. Ya, primero este de aquí lo terminaba como x de n de z a la menos n. Ya, y en cambio al aplicar límites en los dos lados me quedaba que x de 0 se iría como que la sumatoria de los límites, me quedaría más x de menos 1, así más x de menos 2, y se iría hasta el infinito negativo, y en cambio para el lado derecho se iría para el otro lado, era 0, aquí era x de 1 y x de 2, entonces yo le tomaba como del lado inverso, o le entendía así el ejercicio de encontrar. Es que como que no le entiendo el lado inverso, o sea, ¿no? Como que se me van, como decía hace un rato, con la lectura de la frase, como que se van por otro lado, ¿no? Concéntrese en el ejercicio, o sea, con la condición que se les indicó. Para mí el aplicar... No le vean del lado derecho, que luego le hago el inverso, como que se me confunden. Entonces,
Y lo que hizo su compañero, ¿cuál es su criterio en tal caso? Es que yo lo entendí con límites, Inge, entonces por eso era como que me estaba perdiendo un poco, porque yo vi que al aplicar límites me iba a quedar esta expresión, y a partir de esto le iba a seguir resolviendo un ejercicio. Era como que le tomaba para el lado inverso x de 0, x de menos 1, x de menos 2. Entonces la parte que dijo que se va para el infinito negativo le consideraba que estaba bien, pero esta parte de aquí, lo de aquí sería como que le podemos seguir explicándole así. Sí, sí, listo. Ya dejo de compartir. No, es que no puedo yo borrar, por eso que ya me pasé, quería un pizarrón limpio para poder escribir, ¿no? Primero, ¿qué se les está indicando? Eso traten de manejar primero las ideas, ¿no? Los conceptos, un poquito ordenar, ¿no? Secuencias de duración infinita, lateral izquierda. Por ejemplo, lo que hizo su compañero está muy bien, ¿no? ¿Cuándo tenemos una secuencia de duración infinita lateral izquierda? Podrían haber ido a sus copiados, ¿no es cierto? O en algún texto de digital, de SPS. ¿Cuándo tenemos esta función? Cuando la secuencia, ¿no es cierto? Pongámosle acá nuevamente x de n es igual a 0, ¿no es cierto? Para valores de n mayores a 0, ¿cierto? Entonces, si nosotros le aplicamos, verán que esto es por definición, es que ustedes no se van a la definición en primera instancia. Algo le entiendo a John Lema que quiso hacer eso. ¿Por qué motivo? Por eso le decía, señorita Zapata, no vaya que a la derecha y luego le hago el inverso, ¿no? Como el compañero escribió de esta manera. ¿Sí? Poco le está escribiendo matemáticamente la definición que les acabo de indicar, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque este jovenazo va a ser lo que nos interesa va a ser 0, ¿no es cierto? ¿Para qué condición? Cuando n sea mayor que 0. 0 por algo, 0, ¿cierto? Entonces estamos cumpliendo esta condición. Entonces el sumatorio, ¿cierto? La transformada z se va a transformar aplicando la definición, insisto en eso, va a ir desde n igual a 0 hasta menos infinito. ¿De qué? De x de n por z a la menos n. Señor Lema, una pregunta, por si acaso borró el pizarrón usted. No creo, dije, ya le voy a ver. Compártale, por favor, para ir a dar una indicación ahí. Listo, gracias. Sí, aquí le iba a decir lo que había quedado, en lo que fallé. Porque aquí quería agregar que cuando tenía x de z y ya quería hacer el sumatorio para encontrar los valores. Por ejemplo, aquí teníamos en el teorema del valor inicial, teníamos menos n. Entonces ahí ya podíamos, cuando se tendiera al infinito, poder mandar estos 0 y los demás valores. Pero en este caso tenía un positivo y tenía n, por eso me había quedado hasta ahí. Sí, ya le indico eso, sí. Vamos, gracias. Bueno, por ejemplo, como que esto que está bien, ¿no? Como decía, podía aplicarle la definición, ¿sí? Podía haberle dado la vuelta, y aquí era que desarrolle, ¿no? No hay problema que le pongan desde 0 a menos infinito, ¿no? No hay inconveniente de eso, ¿no? ¿Sí? Matemáticamente. Entonces, acá, este paso como que ya le vamos a ver que no. Cambia acá la compañera, por ejemplo, me decía x de z. La pregunta es, acá no hay variable z. ¿O qué pasó con la variable z, Estefanía Natalia? Era porque leí esta definición de acuerdo a un ejercicio que encontré en el libro de Hayes. Entonces ahí explicaba cómo resolver para el lado izquierdo, pero no le entendía tan claro. Entonces en el ejercicio le hacía con x de z. Aquí nomás le pregunté a usted puntualmente, dejando de lado el libro, un poquito al lado, ¿no? Tenemos x, z. ¿Dónde está aquí la variable z? ¿Dónde? Aquí, es que solo tiene x de 0, más x de menos 1, más x de menos 2, pero no hay la variable z. Me estaba escribiendo en que ahí tenía que ir x de menos 1 al lado z, ahí era más x de menos 2 al lado x de x cuadrado, y tenía que ir escribiendo así. ¿Cómo x cuadrado? X de
tenía que ir x de menos 1 y multiplicado por z. Al lado tenía que ir más x de menos 2 y multiplicado por z al cuadrado. Y le seguí la secuencia así. Pero no le escribí, pero sí tengo así. No. Bueno, pero como no está, por eso le indiqué al compañero que se regrese, ¿no? Porque de pronto a veces no son consistentes ¿no? O sea, vayan desarrollando ustedes paso por paso, no. Y un poquito dicen de cuando hablen, justifiquen, igual en una defensa de tesis. Tienen que ustedes saber justificar, ¿no? Sí. Listo, vamos aquí, ¿no? Aquí simplemente desarrollamos el sumatorio, ¿no? X de 0, cuando n vale 0, no sé, más, como dice la compañera, X de menos 1. Verán que son valores negativos, de aquí tengo Z a la menos n, ¿no? Quedaría por Z, que es lo que le entendía a la compañera, ¿no? También que le faltó multiplicar por Z al cuadrado, más, etc, más, límite, acá el otro límite es menos infinito, X de menos infinito. Tienen que hacer analogía y saber deducir, ¿sí? Un poquito eso les falta a ustedes, ¿no? Y aquí sería más infinito. Listo. A ver, señorita Zapata, un número del 1 al 39. 10, Inge. 10. Ay, sí, capaz que regreso a contar desde el último. Sí, pero hasta hacer ese cuento ya me va el tiempo. Señor Cobo. Ingeniero. En esta expresión que se acaba de escribir, ¿qué operación haría usted para hallar X de 0? Creo que en ejercicios anteriores habíamos como que dejado ese término aparte y luego le despejamos todo lo que está a la derecha en términos de sumatorio. Sí, puede ser, pero ¿qué operación aplicaría en tal caso? No se me ocurre nada para despejar ahí XR por la cantidad de términos que hay. Sí, pero acuérdense que cuando hicimos una demostración en clases, que es lo que la mayoría me ponen en la consulta, no despejamos, señor Cobo. ¿Se acuerda qué operación utilizamos? Límite. Límite. Correcto, muy bien. Pero ahora el límite aquí, ¿cómo sería la bronca? Aplicamos límite, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos acá? Solo le di la vuelta, ¿no? X de Z. ¿Cómo sería la variable Z, Kevin Cobo? Cuando tiende a infinito. Deduzcan, no le haga de memoria, señor Kevin Cobo. Deduzcan, por favor, no me hagan de memoria. Por eso es lo que les va mal en las evaluaciones, se aprenden los ejercicios de memoria. Queremos que este término desaparezca, etcétera, etcétera. Todos estos términos queremos que desaparezcan. ¿Algún compañero me puede ayudar, por favor? Tal vez cuando Z tienda a 0. Gracias. Por eso digo, señor Cobo, no me diga de memoria. Queremos hacer que este joven desaparezca. ¿Cuándo desaparecen? Cuando llevo a esta variable Z a 0, tiende a 0. ¿Sí? 0 por algo 0, 0 al cuadrado 0 por algo 0, etcétera. Todos estos términos desaparecen. ¿Por qué el otro les llevábamos? Que eso tiene que verle conceptualmente. ¿Por qué les llevábamos a infinito? Porque aquí teníamos Z a la menos 1. Y como explicó John Lema, era esto, ¿no? O sea, este paso le faltó también a John Lema hacer, ¿no? Que no podía hacer el límite a Z infinito porque él iba a quedar infinito. ¿Por
porque él explicó que cuando hicimos en clase teníamos 1 sobre infinito que nos da 0, ¿no? Simplemente, si no me da con ese valor límite, bueno, analizo y veo qué pasa con el otro. ¿Estamos? Entonces ya harán ejercicios, ¿no? Vean que ya les indico, ¿no? Porque revisé deberes y, o sea, me ponen en el deber lo que hicimos en clase, la demostración para lo que son sistemas causales, ¿sí? ¿Estamos? Y aquí puntualmente era secuencias de duración infinita lateral izquierda. Lógico, ¿por dónde arranco primero? Por la definición de secuencias laterales, infinitas lateral izquierda. Y de esa definición parto y deduzco. Aprendan a deducir. Es una sugerencia, aprendan a deducir. Y no van a sufrir mucho. ¿Sí? Pero si no aprenden a deducir, van a sufrir bastantísimo, profesionalmente. Porque aquí académicamente no pueden pasar hasta copiando, ¿no? ¿Sí? Profesionalmente sí van a sufrir mucho. ¿Sí? ¿Estamos? Y de las experiencias que vamos teniendo, debemos ir aprendiendo, ¿no? ¿Listo, señores? ¿Tienen alguna pregunta? Pues ya pueden hacer los ejercicios que no me hicieron, ¿no? Y agradezco también la honestidad de John Lehmann, ¿no? No pudo subir al deber algo que no comprendía. ¿Ven que no es cuestión de llenarme? ¿Sí? Y otra situación, por favor, hay deberes que no les entiendo porque son obscuras. Verifiquen antes de subir, vean si ustedes también lo entienden en lo que está. No, el señor Ramos no le veo, creo que está igual que yo. En el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Claro, hijo, no siempre. Sí, ahí no le veo, ¿no? Estará dormido, estará teniendo clases. No, sí estoy atendiendo sus clases, dije. Pero no le veo, porque como está todo oscuro, no le veo. O sea, usted me dice que sí. Yo como tengo la evidencia, como les he hablado, siempre, ¿no? Pero si le veo a, por ejemplo, Estefanía Zapata, está hasta con el alma en la pena, ¿no? Está todavía triste, creo, de la... No, está contenta señorita, se ve como ganó Richard Carapaz la Vuelta a Suiza. Es nota. Sí. Sí. Sí deben haber escuchado esa noticia, ¿no? El señor Kevin Cobo, por favor, otro número. 17. No, ya creo que salió el 20 entonces. Vaya por arriba. Ya, por eso les dije que voy a tomar desde arriba. 27. Más arriba. 35. Sí, por arriba, 6 los 30. 35, digo. No participan los números 30, sí, solo por abajo. Y después de haber problemas entre ustedes, 35 me dijo no. Sí. Señorita Satukinga. Sí. ¿Qué propiedad de la transformada de TFT era bien diferente a las propiedades de la transformada Z? Bueno, las que consulté, bueno, sí me parecían casi todas iguales. Sí, por eso fue la pregunta, ¿cuál era que era bien diferente? O sea, fue muy puntual incluso la pregunta, ¿no? A ver. Sí, en los deberes que ustedes hacen no consultan, diría yo, correctamente en el sentido de visualizar, de entenderle, ¿no? ¿Sí? No es cuestión de coger, copiar, ¿no? Control C, Control V y listo, ¿no? ¿Sí? Veamos, ¿no? ¿Sí? Las propiedades, ¿no? ¿Sí?
Vamos en las propiedades. ¿Sí ven, señores? Sí. Linealidad. Sí. Prácticamente es lo mismo. Claro, lógicamente que en lugar de estar Z, debemos tener E a la JW. Desplazamiento prácticamente es la misma. Pues se fijan la derivación. Ese sí está bien diferente, ¿no es cierto? Porque teníamos en la transformada Z decía menos Z, ¿no es cierto? Sí. Si le ubicamos como que hicimos la equivalencia que Z es igual a E a la JW, aquí debería haber estado, con esa suposición, menos E a la JW, ¿no? Pero ustedes ven, está solo J, ¿no? El inverso prácticamente es lo mismo, ¿no? Y la convolución, igual, ¿no? No hay mayores novedades, ¿no? ¿Estamos? Estamos a ver un ejercicio. Vamos a hallar la DTFT se va a indicar cómo sería la DTFT de esa secuencia. Creo que todos tienen consultado déjenme verles, que se prenden en los videos. Todos consultaron propiedades, ¿no es cierto? Sí. Sí. No solo copiaron, me refiero, sino consultar. No ve, el señor Ramos ya se ha ido, ¿verdad? Aquí estoy. Sí, consultó, señor Laura. Ya dudó. Eso quiere decir que ha hecho control C, control V, nada más. Sí, porque ya dudó, dijo, ¿y ahora qué digo de lo que acaba de decir el ingeniero, no? Sí. No, es que el internet mío está un poco inestable y no... Y dale que le echan la culpa al internet, pues Dios. No, es que el mío sí, es muy lento y ya es que no habló porque se quedó pensando, y eso no es culpa del internet, que usted se quede pensando. ¿Estamos? Porque se le está visualizando. ¿Sí? Una cosa debería ser que estuviera vocalizando. Es que no la escucho por internet, pero se queda pensando. Sí. Por eso hablé, ¿no? Dije, está pensando. Entonces ahí hizo esto. Por eso me gustaría regresar a las clases presenciales, ¿no, Kulkai? Claro. ¿Qué anda haciendo, vea, Kulkai? Conversa en confianza. No, teniendo clases, sí. Sí, parece como que estuviera viendo una serie en Netflix nomás. No, hija. Y de pronto preguntarle a su mamá a ver si es que descubren hoy. Pregunta nomás, sí. Bueno, le hace un poco la relación por el artículo. Sí, llegaron a esa partecita que decía de la mamá, Kulkai, ¿o no? Sí, leí un poco, Inge, pero también tenía... O sea, sí, estaba leyendo y resumiendo poco a poco, Inge, pero... Si no leyó todo, no hizo bien el deber. Ya, punto. Sí, como van cayendo, ¿no? Sin querer, queriendo, ¿no? Que es porque ustedes deben aprender a hacer las cosas bien y no justificarse que tuve que hacer. ¿Qué tiempo se demoraban en la lectura de ese artículo? No sé si ustedes se han fijado, no sé si les salió a ustedes cuando ingresaron, la partecita inferior sabe decir o indica el tiempo estimado de lectura. ¿Han observado eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí se han fijado eso? ¿No? No. Ahora que ya les indico, traten de ser curiosos, traten de ver si en realidad lo que yo les digo aparece, ¿no? Sí, ahí en algunos, no en todos, ¿no? Pero unos sí salen, ¿no? Incluso en algunos hasta le da el número de palabras. Por decirle, el artículo tiene, qué sé yo, 1050 palabras, tiempo estimado de lectura, 5 minutos. Por dar la idea, ¿no? No digo que está así, ¿no? Sí.
Pero cuando uno es lector y es curioso, lo ve, lo verifica, o le llama la atención, ¿no? Y dice, ¿será cierto que el tiempo estimado de lectura es 5 minutos? Ah, bueno, me pongo a leer. ¿Cierto? A ver, 18:53 minutos y me pongo a leer. ¿Termino? Ah, no, yo me demoré 10 minutos. Ese man está loco, ¿no? ¿Estamos? Sí. Pero verán que ese tiempo estimado. Sigamos. Listo. Pero aquí no vamos a utilizar propiedades porque no sé si alguien se dio cuenta, retrocedí el archivo, ¿no? ¿Y qué vamos? A la definición. ¿Sí? ¿Sí? Reemplazamos x de n. Normalmente, como les digo, en todos los pasos. Verifico de este valor. ¿Sí? ¿Cuándo es 1? Cuando n es mayor o igual a menos 2 y vale 0 cuando n es igual, cuando n es menor que menos 2 en este caso, ¿no? Sí, siempre hay que deducirle, ¿no? Con las, entonces, ¿qué va el sumatorio? Va desde qué? Desde menos 2, como dice mayor o igual a menos 2, va desde menos 2 a infinito de n por 1/5 elevado a la n de este jonazo, ¿no? En el momento que ya aplicamos, insisto en eso, el escalón unitario, ya no lo escribimos, ¿no? ¿Sí? Hacemos operación, ¿cierto? Agrupamos este joven y está elevado a la n. Pero aquí debemos tener desde una variable desde 0 a infinito, ¿no? Entonces hacemos cambio de variable, m dice que es igual a n más 2, ¿cierto? Ya. O n es igual a m menos 2, también, ¿no? Sí, lo mismo. Y analizamos límites superiores, ¿no? Para la nueva variable m, ¿no? Digamos los límites del sumatorio. Cuando n es igual a menos 2 más 2, 0. Cuando n es infinito, límite superior, infinito más 2, infinito. Ajá, aquí está, ¿no? Desde 0 a infinito. Reemplazo n, ojo, pero debo reemplazar n donde tengo, ¿no? Como ustedes deberían aprender en álgebra, ¿no? Cuando hacen reemplazo o cambio de variables, ¿no? ¿Sí? Vean que no es solo al exponente, siempre donde eventualmente tenemos, ¿no? m menos 2, m menos 2. Multiplico y separo en dos sumatorios, ¿sí? En cierta manera este sumatorio ya lo han manejado, ¿cierto? Ya lo saben, ¿sí? Este de acá, en un subjais también hay un cuadrito, alguna vez les manifesté que hay un cuadrito, ¿no? Donde están diferentes fórmulas, ¿no? ¿Sí? Separo términos para que me queden solo términos que tengan la variable m, ¿cierto? Que está realizado acá abajo, ¿no? 1/5 a la menos jw elevado a la menos 2. Saben que yo no intento aquí ya hacerle todo a positivo, ¿no? Voy a ir pino, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Igual acá también saco el mismo factor. ¿Tienen alguna observación, señores? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. No, Inge. No, Inge. No, Inge. ¿Nada? ¿Están copiando? Sí, Sí. sí, mal porque no le alcancé a copiar esa parte, pero al momento que le sacó el exponente a cada parte del sumatorio, en el primer sumatorio le sacó el 2 y en el segundo también le dejó m menos 2. En esa parte no sé si yo le vi mal.
Gracias, señorita Carrera. Creo que la única que estaba atendiendo a clases. Aquí ya tengo este factor, 1/5 e a la menos JW a la menos 2. Acá ya no debo tener, ¿sí? El igual que hice acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces de ahí corrigen, ¿no? Aquí ya no es menos 2, solamente es elevado a la m. Y también por eso fue lo que hago la consulta, ¿no? Ajá, y les veo si están despiertos, ¿no? Copian. Sí, pero vayan copiando también con lógica, ¿no? Viendo a ver cómo, por qué lo hacen. ¿Sí? ¿Ven que acá ya no está? Está solo M. Incluso este término se lo ha sacado acá, ¿no? ¿Es cierto, señor Ramos? Sí, Inge. Y ese error está del semestre anterior y no corrijo, ¿no? Y no dice nada, ¿no, señor Ramos? ¿Ya se me fue, don Ramos? No, aquí sigo, Inge, solo que como estaba copiando no me fijé, para serle sincero. Ni Quinapanta, ni Diego Pico dijeron algo, ¿no? Digo, ¿no? Listo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el desarrollo, ¿no? ¿Sí? Este sumatorio que ustedes ya saben, tengo este 2 menos 2 sobre 1 menos 1/5 e a la menos JW. Claro que aquí nos falta poner que el módulo de 1/5 e a la menos JW, el módulo debe ser menor a 1, ¿no? Y cuando tengo multiplicado, aquí se ven que tengo multiplicado, tenemos esta forma, ¿no? Es A sobre 1 menos A, todo elevado al cuadrado. Debe estar así la forma. Pero A en este caso, ¿a qué es igual? A 1/5 e a la menos JW sobre 1 menos 1/5 e a la menos JW al cuadrado. Y se fijan que de aquí a acá ya como que se ha hecho positivo, ¿no? Por eso tenemos 25 por e a la 2 JW, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Sí? Podemos sacar un solo denominador. Siempre hay que simplificar las expresiones. Pueden decir, pero aquí ya está. No está. Siempre tenemos que simplificar. Siempre. Eso no se olviden, por favor. ¿Ya? Simplificando nos queda esto, ¿no? Incluso podríamos simplificar un poco más. Y este término 25 e a la 2 JW podemos multiplicamos, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? No, Inge. Dije una pregunta. ¿Se le deja expresado siempre en JW? ¿No se le deja expresado en cosenos y senos? No. Ya dije. Aquí no hace falta. Porque ahí se nos va a complicar la expresión. Y siempre hay que tratar de dejar una expresión lo más simple posible. Tienen que seguirle el ejemplo de el señor Condominio de Albert Einstein, ¿no? Hagan lo más simple posible. Incluso del señor, no, me parece que está confundido, me parece que es del señor, no, lo Condominio, no creo que es, que hay una historia que dice que escribió un libro sobre cosmología, ¿no? Sí.
Y el señor Napoleón Bonaparte leyó. Sí saben que fue Napoleón Bonaparte, ¿no? Alexis Veloz. ¿Se sabe quién fue a Napoleón Bonaparte? Sí, que sí he escuchado. ¿A quién es? Bueno, ¿quién era? Sería. ¿O quién era? No? Como personaje histórico, ¿quién es? Creo que era parte de algo de la Revolución Francesa, como que un soldado o algo así, pero participó en la Revolución Francesa. ¿Qué más? No sé, me parece que igual decía, no sé si estoy mal, pero leí que era bajo de estatura y tenía ciertos vicios. Por los vicios, ¿se acuerda? Que algo así había leído. Bueno, él no participó en la Revolución Francesa. Sí, y luego mejor se hizo dictador. Casi siguió los pasos del señor Hitler, casi conquista Europa. ¿Sí? Igual fue derrotado en Moscú porque también le tocó uno de los peores inviernos. ¿Sí? A pesar de esto, leyó porque el señor Condamine dice que se habla que escribió 5 tomos de cosmología. ¿Sí? Ya pueden entender, ¿no? ¿Sí? Ya, todo. ¿Sí? Ya les converso otra historia también. Entonces, cuando le llamó, ¿sí? Napoleón Bonaparte, le dijo: ven, acabo de leer tus 5 tomos de cosmología, pero en ningún momento, en ninguna parte, escribes la palabra Dios. El señor Condamine le ha dicho: Majestad, por el momento no tuve necesidad de esa hipótesis para escribir en los libros. ¿Sí? Les voy a comentar otra historia también ahorita que hablamos en ese sentido. Por ejemplo, la semana anterior leía, un poquito con tristeza también, que decían que uno de los, por no decir el único presidente que sí iba a una librería y compraba libros, fue el señor Jaime Roldós Aguilera. Sí. Sé que él siempre se iba religiosamente a una librería que sí lo llegué a conocer en Quito cuando fue estudiante, librería Siva, y pedía libros, ¿no? Compraba, dejaba su chequecito, de cuánto sale de los libros, tanto, dice que dejaba el cheque, ¿no? Él dice que leía de todo, ¿no? Lógicamente los libros que más compraban eran sobre política, economía, ¿no? Lógicamente por las funciones de él, ¿no? Pero también sé que compraba en otro sentido, ¿no? Y cuando falleció el señor Jaime Roldós de Aguilera, sí, dice que el dueño de la librería se acercó a los hijos de Jaime Roldós de Aguilera y les había indicado que tenían saldo a favor, ¿sí? Porque dice que el señor Jaime Roldós iba pagando con un cheque, no iba pagando, y cheque personal, nunca de la presidencia de la República, personal de él. ¿Sí? ¿Sabe qué? Hay tanto de dinero, por favor, les devuelvo, o van también a comprar en libros. Porque dice que el dueño de la librería le decía al señor Jaime Roldós: por todavía hay sobrante, tranquilo, ya de venir a comprar más libros. ¿Saben qué han dicho también los hijos del señor Jaime Roldós? Tranquilo, eso tómelo como propina de mi papá. Él y la persona que conversa eso, que es de la librería Sima, como les comento, se preguntaba al final de lo que daba este apartado, viendo lo que está pasando en nuestro país en la actualidad, y él decía: ojalá nuestros presidentes o los presidentes que estén en el Ecuador y que ocupan dignidades también aprendan a leer. Yo lo que les digo a ustedes, ¿no? Lean bastante. Listo, entonces vamos acá. ¿Sí? No sé si el detalle es. Van a hacer ustedes lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí le he escrito, ¿no? Ahora, voy a cortarle.
¿sí? Van a trabajar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, este coordenado lo vamos a llamar X1 de N, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Primero encuentran la DTFT de esta expresión y luego, para hallar la de acá, utilizan la propiedad de la derivación, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué puedes ponerle para copiar, Inge? Solamente córtele nomás, en vez quítele a la N y el resto se llama X1 de N. Pero podría poner, por favor, de nuevo, Inge. Solo córtele nomás, señor Ramos, no sé, ya están en sexto nivel. Córtele y ponga el X1 de N. Sí, ya, deben tener una agilidad, pero... Ese no es acá. Si mientras vieron el intento que hacía de hacer control C, y ahora que le vayan visualizando, ¿no? Entonces, aquí escrito está mal. Gracias, don. Parece que hasta por lo menos me hace corregir los paréntesis ya, ¿sí? Ya. Ya hacen el DTFT de este coordenado y para hallar de X de N, ya no hacen por definición, sino con las propiedades, ¿no es cierto? O sea, el resultado que obtengan, hallan la derivada y multiplican por J, que será la propiedad, ¿no es cierto?, de la derivada, ¿no? Si nos acordamos, ¿sí? Entonces aquí está de la derivación, ¿no? Nx de n. J, ¿estamos? Sí saben derivar, ¿no? Entonces, recording stopped. Son 19 y 10, como saben derivar, saben hallar DTFT y todo eso, regresamos 19 y 20, ¿no? Tienen 10 minutos. Hagan, por favor. Aparte que ya conocen la respuesta, ¿no?
¿Cómo les va, señores? Despiértese. ¿Ya terminó, señor Ramos? Aún no, Inge, estoy terminando. Señor Cobo, ¿ya terminó? Kevin Cobo. Perdón, se me fue el audio. ¿Ya terminó? Nadie. Bueno, entonces termina, ¿no? Como saben la respuesta, pero llegarán con pasos ilícitos, ¿no? Por favor. ¿Sí? Para que practiquen la derivada también. ¿Estamos? Pregunta, Inge. Sí. ¿Cómo afecta la derivada al unitario de n más 2? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Sí, Inge, cuando sacamos el sumatorio, tenemos el n más 2 que nos limita en el sumatorio. Pero aquí tenemos en el ejercicio, por así decir, y reemplazamos el EJW.
y tendríamos que sacar la derivada con el unitario también, o con... Recording in progress. Por eso mi duda, Inge. Dámosle, señor Lema, las propiedades. Aquí está de la derivada, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí le ven? Sí. ¿De cuál función va a sacar la derivada, señor Lema? De nx de n. No, véale acá está la propiedad, se fija aquí dice dominio discreto y acá dice transformada de TFT. Reemplazando ya en x de JW, en la transformada de TFT. Ya. Ahora, conteste usted la pregunta. ¿Fue correcta la pregunta que usted se planteó? ¿Qué opina, señor Lema? Ya creo que vi mi error. Creo que también tenía que aplicar la otra propiedad de arriba, ¿verdad? Bueno, si es que quiere hallar también todo el ejercicio con propiedades, lo puede hacer, ¿no? Pero el planteamiento que yo les diera que eventualmente hayan la DTFT de X1DN que yo les llamé, ¿no? Claro que ustedes pueden ir haciendo, sí, también pueden hacer eso. Pero la inquietud que le hacía al señor Lema, ¿es correcta la pregunta que usted se planteó? Creo que no hay. Es que... ¿Por qué? Porque no podríamos ocupar porque tengo un n más 2 y debería estar solo n. No, señor Lema, no es por eso. Es que usted no va a derivar en el dominio discreto, va a hacer la derivada en el dominio de TFT, y en el dominio de TFT no va a tener el escalón o la variable n. Por eso está mal planteada la pregunta, y por eso me fui a que vea las propiedades. ¿Estamos? Ya, gracias. Y por eso hay que tener claro, como les dije hace un momento, cuando se hacen ustedes una tarea, con este caso una consulta, le entiendan, ¿no es cierto? No hagan solamente control C, control V, no entiendan, ¿no es cierto? Igual es en la transformada Z. Ahí no podemos decir cómo le va a afectar el escalón, el n más 2. Si la propiedad de la convolución es hallar primero la transformada Z, ¿qué quiere decir? Que va a tener variable Z, no va a tener n. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro, señor Lema? ¿Sí? Sí, ya, más claro. Sí. Y supongo que no halló todavía la transformada Z, o sea, X1 de Z, compañero Lema. Aún dije, pero estaba con esa inquietud. O sea, le estaba realizando igual, en el dominio de la frecuencia. Bueno. ¿Ya ven el pizarrón, señores? Sí. Señor Juan Quinapanta, ¿está por aquí? Sí. ¿Puede dar lectura, por favor? Dada la función de transferencia de un sistema discreto, determinar el retardo de grupo h de e elevado a la jw es igual a por e que elevado a la menos jw menos 1, respuesta de frecuencia. Bueno, ahí le hago una pequeña corrección, no tenemos A, sino es alfa, ¿no? Que parece que es la A, sí. Y hemos hablado que este término H a la JW que está en el dominio del DTFT se le conoce, también se le llama como respuesta de frecuencia, ¿no es cierto? Lo que hablamos al inicio de DTFT, ¿no es cierto? Que llevamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Y si vemos por las propiedades tanto en la transformada Z como en esta DTFT, la convolución se hace simple, ¿no? En este caso es una simple multiplicación en el dominio W. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Ya. Listo. Veamos quién nos puede ayudar. Bueno, ahora estamos 14. Veamos quién es el número 14.
Señor Galarza. Inge. ¿Qué les llama la atención en el enunciado del ejercicio? Lo que nos dice determinar el retardo de grupo. Ya, ¿y en qué sentido les llama la atención? Pues que tal vez debamos, no sé, tal vez en una parte, tal vez derivar para poder encontrar eso. ¿Pero derivar qué? La función que nos está dando ahí, de la función de transferencia. Sí, también es la función de transferencia, tiene razón. Pero ¿de dónde obtuvo la idea de derivar, señor Galarza? Por lo que nos está diciendo que debemos de, nos está diciendo retardo, entonces lo que creo que más se asemeja, debería ser una derivada. ¿En qué sentido se asemeja en lo que se habla de retardo de grupo a derivar? Por lo que tal vez se debe bajar el, ¿cómo decirlo? El tiempo se debe disminuir. ¿Y eso qué tiene que ver con derivar, insisto? La verdad no lo entiendo bien. No, solo yo en forma simple le preguntaba, le hacía una pregunta sencilla. ¿Qué le llama la atención en el enunciado? Nada más. Pero ustedes sí, esa parte del retardo, pero ustedes se me fue por la derivada, se me fue que el tiempo, y verá que en ningún lado por ahí está la variable tiempo. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Simplemente voy a decir, me llama la atención el retardo de grupo porque todavía no nos da la definición. Punto. A ver, señor Galarza, contéstame una pregunta. ¿Ya les di en algún momento la definición de retardo de grupo? No, Inge. Ya, no es cierto. Usted ya se me fue por derivada y quiso por ahí, y me supongo yo que ya conocen y tienen el texto, ¿no? Claro que es derivada, por eso le preguntaba. ¿Por qué se fue esa? ¿En qué sentido usted ya se me fue a la derivada? No sé si estoy pecando, señor Galarza, pero me parece que usted ya sabía la definición de retardo de grupo. No, Inge, se me vino la idea, pero en realidad no tenía. No le creo tanto, porque es tan preciso que fue la derivada y no se le ocurrió que si, qué sé yo, decir integral, o decir sumatorio, o decir algo. Sí, uno, por la formación técnica que se tiene, es difícil creer en las coincidencias. Listo, señores, aquí tenemos el retardo de grupo, la definición, ¿no es cierto? Es con tau, es la menos la derivada. Bueno, aquí no está tan bonito, es de la fase, de la función de transferencia, o del ángulo, ¿no? Por eso aquí se habla, se indica, ¿no? La derivada de la fase del ángulo de la función de transferencia, ¿sí? Si me permiten ir un ratito al escritorio, ¿sí? Mejor dicho, a la pizarra, ¿sí? Corrémosle. Entonces, el retardo de grupo es siempre con la letra tau, ¿no es cierto? Es igual a, ¿qué? A menos la derivada. También la fase, no sé si han visto esta notación, eso significa el ángulo, ¿no? De este jovenazo, su derivada con respecto a la variable W. ¿Sí? Esto significa que es el ángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Con la materia, listo. ¿Qué tendríamos que hallar? Primero, el ángulo, ¿no? Sabemos que el ángulo de un número complejo es igual a ¿qué? ¿Quién me puede ayudar a qué es igual el ángulo de un número complejo? ¿O la fase de un número complejo? ¿Alguien, por favor? Sería la tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. La tangente a la -1, ¿no?
Así. Sí, sí. Aquí me falta la rayita, también lo ponen de esta manera, teta, que es igual a la parte imaginaria dividido por la parte real. Entonces, tratamos de separarnos, ¿sí? Lógico, pues a veces les digo, hay que saber en qué momento trabajamos con la forma exponencial y en qué momento esa forma exponencial le pasamos a funciones trigonométricas. O a la inversa, ¿no? En qué momento lo que tenemos funciones trigonométricas pasamos a forma exponencial. Todo depende del ejercicio y cómo estemos resolviendo el procedimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces aquí ya tenemos parte imaginaria, tenemos parte real y hallamos, ¿no es cierto? ¿Sí? El ángulo, ¿no? Aquí es igual, si en la parte real es menos alfa, seno de W. No va la J, cuidado con eso si no han aprendido bien números complejos, ¿no? Dividido para la parte real, coseno, porque eso no es también procedimiento, ¿no? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Y hallamos la derivada, ¿no es cierto? Entonces, vemos que el retardo de grupo, ¿a qué va a ser igual? A menos la derivada ¿de quién? De la tangente con respecto a W. Listo. Ahora pueden ustedes consultar, ¿no es cierto?, en sus copiados de cálculo, a qué era igual la tangente. ¿Cómo es? La derivada cuando tenemos tangente a la menos 1, ¿no? Lógicamente ahí van a hallar con respecto a variable X, ¿no? Normalmente, ¿no? Nada más, ¿no? Sí. Y aquí está, ¿no? Es igual a 1 sobre 1 más este factor que tenemos aquí al cuadrado, por la derivada de esta función que está aquí con respecto a dw. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Listo, ¿no es cierto? Entonces, trabajan y les va a quedar de esa manera, ¿no? ¿Sí? Aquí ya está realizada la derivada. Acá abajo, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos desarrollando este término. ¿Sí? Sí, y al final nos va a quedar de esa manera. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Y por último tenemos que el retardo de grupo es esta expresión. ¿Alguna inquietud? No, hija. No, hija. Señor Pico. Sí, señor Diego Pico. Sí, Inge. ¿Tiene alguna pregunta? No, Inge, por el momento. Listo, yo sí tengo una pregunta y le voy a hacer
yéndome otra vez al archivo, ¿no? ¿Por qué cree que está esta expresión en rojo? ¿Me puede ayudar, por favor, de pronto, alguna idea, señor Pico? De pronto es por lo que utiliza alguna identidad trigonométrica. Ah, bueno, puede ser, ¿no? Una identidad trigonométrica, aunque bueno, yo había indicado que esta partecita de aquí es la derivada de esta función. Puede ser, no le niego de pronto al señor Pico que puede ser que el momento que voy haciendo os hizo las operaciones de la derivada, a lo mejor me haya tocado utilizar una identidad trigonométrica. Puede ser, no le digo que no. Pero ¿por qué conservarle a esta acá también en rojo? ¿Por qué conservarle acá también en rojo? Y si observo de aquí a acá, no he utilizado nada adicional, ¿no? De aquí a acá sigue la misma expresión, de aquí a acá está de esta manera, ¿no? Y a propósito, digo, ¿por qué aquí tengo alfa al cuadrado menos alfa coseno de W y acá tengo alfa coseno de W menos de alfa al cuadrado? ¿Por qué ese cambio también? Diego. De pronto en el numerador al realizar la derivada de la tangente me quedó por ahí algún signo negativo, entonces para dejarle... Lo hubiera puesto acá, lo hubiera puesto aquí, del caso en ese sentido acá, alfa coseno de W menos alfa. Verá que se le cambia prácticamente el sentido, el orden, en el último paso, si hablemos en ese sentido, porque esa es la respuesta, ¿no? ¿Sí? Vamos, Diego. Entonces, en la derivada no creo que sea. ¿Alguien tiene alguna...? Tal vez será por la definición, que es menos la derivada. Gracias, señor Francis Sánchez. La derivada es, el retardo de grupo es menos la derivada del ángulo con respecto a W. Por eso del penúltimo al último paso cambiamos, ¿no? Porque ¿estamos, señor Pico? Sí, dije. Pero aquí va en cambio para toditos, ¿no? Sí. Cuando iba preguntando, ¿tienen alguna novedad? Por ejemplo, a ninguno se le ocurrió preguntar, ¿y por qué está en rojo? ¿Por qué está en rojo? ¿Por qué está en rojo? Por eso les molesta a veces que no somos curiosos, ¿no? No somos inquisitivos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Sí? En nuestra formación técnica debemos también hacernos preguntas cuando vemos eso. ¿Y por qué? Lo que les voy a pedir de favor es que el día miércoles, porfa, me avisen si esta derivada, derivando esta expresión, se llegó acá. ¿Sí? De pronto, ¿no? Veamos. Puede ser que ahí esté mal y yo le haya puesto así, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Está claro, señores? Sí, Para el día miércoles, por favor, hayan esa derivada, ¿no? ¿Sí? Vamos, antes de día miércoles terminaremos de TFT, pero antes de hacer ecuaciones de diferencia, vamos a ver unos ejercicios medio simpaticones que hay con de TFT, ¿sí? Listo. ¿Qué nos dice? Dada la secuencia que está indicada acá, se determinan las siguientes expresiones sin llegar a determinar XE a la JW. ¿Sí?
¿Ya? Así que primero hallemos XY a la JW evaluado cuando W sea igual a 0, ¿no? Como dice hace un momentito, unas medias simpaticonas, ¿por qué? Nos dice, pero sin llegar a determinar XY a la JW, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Veamos cómo podemos utilizar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Sí? Bueno, la variable independiente va a tomar valores de 0 a 3, ¿no? 0, 1, 2, 3. ¿Sí? El sumatorio, que es esta, la definición general de la DTFT, ¿cierto? Podemos también hacer lo siguiente en primera instancia. ¿Cómo es que evaluemos cuando W sea igual a 0? Reemplazamos, ¿no? W igual a 0. 0 por algo, 0. E a la 0 nos da 1, ¿no? Listo, nos queda simplemente XD. Ya podemos evaluar este sumatorio. Por ese sumatorio lo podemos expresar solamente desde 0 a 3, que es lo que tiene en este caso, para el ejercicio que estamos indicando, que la variable independiente va de 0 a 3, ¿no? Y desarrollamos el sumatorio, ¿no? Cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Y por último, reemplazamos los valores de x de 0, de x de 1, de x de 2, de x de 3 y realizamos el sumatorio. Sumamos, mejor dicho, ¿no? ¿Sí? 1 más 2 más 3 menos 1. Y nos da 5. Y no hemos determinado x a la JW. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay. En la parte B nos dice que hallemos vuelta cuando evaluemos cuando W es igual a pi. Hacemos casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, aunque se repite, ¿no? Repetimos, ¿no? La variable independiente va desde 0 a 3, y está prácticamente igual, ¿sí? Y reemplazamos aquí el valor de W pi, ¿cierto? Nos queda E a la menos J n pi. Sabemos ya eso. ¿Sí? ¿La W igual a pi de dónde sacamos? ¿Nos da el ejercicio o...? Claro, nos da el enunciado. Aquí nos está indicando, ¿no? En la parte B es como en la parte A. Nos dice que evaluemos W igual a 0. Y acá nos dice en la parte B cuando W es igual a pi. Y es el enunciado. ¿Sí? Pero E a la menos Jn pi es igual a menos 1 elevado a la n. Igual desarrollamos el sumatorio, ¿no? X de 0, menos 1 a la 0, etcétera, ¿no? ¿No? Reemplazamos los valores de X de 0, X de 1, X de 2, X de 3. ¿Sí? Aquí también ya sabemos a que es igual menos 1 a la 0, menos 1 a la 1, menos 1 al cuadrado y menos 1 al cubo, ¿no? Ya sabemos cuándo es potencia par, cuándo es potencia impar. ¿Sí? Bien, vamos a... Que nos queda 1 menos 2 más 3 más 1. Y nos queda 3.
¿Ya? Vamos a ver criterios para la DTFT inversa, ¿no? Sí. Aquí tenemos la definición de cómo hallar la transformada inversa, ¿sí? Es una integral. Eventualmente ustedes han trabajado con integrales, ¿no es cierto? Vamos a hablar como que son pares de inversas de transformada de Fourier, como ustedes lo deben haberle visto, ¿no? ¿No? Si no, veámosle de otra manera también esa fórmula. Les puse acá, él hice más grandecito. Ya le puse con color rojo, ¿no? ¿Sí? Va desde 1 sobre... Acuérdense, siempre en discreto siempre la señal se habla que va solo desde menos pi a pi, ¿no? Un periodo de... ya se dañó. Ahí dejemos, ya. ¿Sí? Listo. Eventualmente también podemos hallar, en algún momento nos podemos aliar, o podemos irnos a tener integrales un poquito complejas, ¿no? Entonces debemos tener una alternativa. Y la alternativa también es el desarrollo en fracciones parciales. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vámonos a la pizarra, igual, ¿no? ¿Sí? Nos vamos a ir acordando, ¿no? Por ejemplo, si en el dominio discreto tenemos el impulso unitario, su DTFT, todos estos van a ser DTFT, solo voy a escribir en la primera línea, ¿no? Su DTFT es igual a 1, ¿no? Y se acuerdan cuando hacíamos el análisis, lo comparábamos con la transformada Z, ¿no es cierto? Teníamos que la transformada DTFT de esta expresión es 1 sobre 1 menos A por E a la menos JW. ¿Sí? Entonces, si se fija, y la misma idea, la misma metodología matemática que en transformada Z, ¿no? Si en el dominio de TFT tenemos unos inversos del impulso unitario, ¿cierto? Si en el dominio de TFT tenemos esta expresión, su inverso es esta, ¿no? Igual, ustedes pueden hacerse una tablita, ¿no? Practicar, hacer, a ver, n por a elevado a la n, 1 menos 1 de n, ¿ya? Y ahí desarrollan, trabajan, practican, acá. Nos da esta expresión, si ya tengo esta expresión en el dominio de TFT, su inverso es el de acá. ¿Estamos? Eso les indicaba que la metodología matemática es la misma, ¿no? Entonces, tendríamos dos, ¿no? Que aquí podemos utilizar, ¿sí? En la transformada Z les decía que hay el método de la integral de contorno. Si alguien preguntaba, ¿podemos utilizar? Claro que podemos utilizar. Ustedes aprendieron bien a hacer integrales de contorno y les resulta más fácil
que el desarrollo en infracciones parciales, hágalo, lo practique y resuelvan el ejercicio y hay análisis y vean qué tan complicado es o qué tan sencillo es. ¿Estamos? Sí. Y les voy a poner una idea. Porque eso quisiera que ustedes primero practiquen, hagan, ¿no? Si se les ocurre, hagan y vean qué sucede. Esa es la idea del técnico, ¿no? Ustedes cuando sean técnicos, sean profesionales, se les ocurre hacer, aquí voy a utilizar el Arduino, voy a utilizar esto, correcto. ¿Funciona? No puedes saber si funciona o no, si no lo hace. ¿Estamos? ¿Sí? Señor Contreras, una pregunta, ¿usted es de aquí de Ambato? Recording stopped. De Salcedo. Bueno, hagámosle una pregunta. De pronto ya como se ha venido, y sí recibí algunas clases en forma presencial aquí en Ambato, ¿no? Ya. ¿Conoce una pequeña montaña aquí en Ambato que se llama Casigana? Sí, listo. Muy bien. Y por si acaso se ha ido para allá. ¿Mande? Ay, así se ha ido una vez, listo. ¿Lo fue en carro o subió? ¿Cómo que no vale? Mucha, casi digo una palabra, después me han de grabar, me han de sacar como memes. Qué flojo. No, usted señor Abelino, no es de Ambato, ¿no? Freire. Abelino, digo, vea. Acá, Inge. Sí, pero conteste, diga, aquí estoy yo. Usted es de Ambato, ¿no es cierto? Sí, Inge, yo soy de Ambato. Y del Bolívar dijo que era, ¿no? Sí. Bien. ¿Te has subido el Casigana a pie? Sí. Bien. ¿Y cuándo fue la primera vez que se le vino a la mente? Más que todo, cuando llegas a la punta es bonito el paisaje. De ahí recorriendo, o sea, el camino, un poco cansado, pero también es bonito. Más que todo en esa parte, por lo que, digamos, no hay muchas casas y eso, y es más vegetación. No, pues hay casas, no puede cruzar, no, más bien alegre. ¿Usted le hicieron subir del colegio o no? Sí, porque incluso me acuerdo que en algunas épocas los que vienen siendo los de luto rojo sabían poner la bandera gigante del Bolívar ahí. Bueno, más la pregunta, bueno, en mi tiempo nos hacían subir los profesores de educación física, ¿no? O sea, yo no era tigre, ¿no? Pero lo que le preguntaba al señor Abelino es que cuando subió la primera vez que se le vino a la mente, a lo mejor, como dijo el Contreras, ¿no? Muy cansado, mucha cuesta, no de poder. No sabe que no puede si no subió, si no hizo el intento. No sé si me entienden lo que les acabo de decir acá, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que un ejercicio no lo pueden hacer si nunca lo intentaron resolver? O si tal método es bueno o es malo si nunca lo intentan. Claro, si me preguntan a mí qué tal difícil es, no, que cuando era joven esa cosa trepaba del Casigana en 10 minutos, ya estaba arriba en la cima. Pero si me ponen a trepar ahorita, créanse que me demoraré siquiera 1 hora. Lo que subo. ¿Estamos? Es lo que quiero de ustedes, ¿no? Que en el área académica, ¿no? ¿Sí? Pues, si quieren sentir el contorno, por mí no hay problema, ¿no? Háganlo. Pero hagan el ejercicio antes de preguntar. ¿Sí me entiende el mensaje? Sol Contreras, Quinapantas, Diego Picos, Atuquinga, Vallas, Lascanos, Aldaces, Rojanos, que está ahí gozándose. ¿Qué más hay por aquí? Freire, Ramos, etcétera, etcétera, Carlos Pérez, Núñez, Payo, ¿sí?
Vamos. Y antes de irnos a conversar dos anécdotas, alguna vez hace unos 2 años estuve en Baños, por ejemplo, ¿cómo se llama esa hostería? Monteselva, no, que está abajo, que es que fue asambleísta, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Monteselves? Sí, Monteselves. Sí. Monteselves, ¿no es cierto? Pero Paz preguntaba. Sí, Jesús Monteselva. Ahí nos dicen que desde ahí, porque estábamos alojados ahí en esa hostería, se llega a la cruz allá, ¿sí? No sé si alguien ha visto en Baños la cruz, ¿no? Vamos a caminar, vamos. ¿Sí? ¿Por dónde vamos? Ahí nos indicaron, ahí está el sendero, suban. Y nos fuimos. Y no estábamos preocupados que no hemos de avanzar, que nos quedamos